Buen día, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar con la presentación, la última de la sesión, en cuanto al reglamento de seguridad y salud ocupacional, ¿cierto? Como parte del programa de seguridad y salud en el trabajo para el sector minero. Y lo que vamos a ver el día de hoy es supervisión y fiscalización y minería. Les voy a ir comentando cómo es en cuanto a la fiscalización. Eh, por parte de docentes que normalmente participan de estas fiscalizaciones, supervisiones en la unidad minera, ¿no? Por un lado es OSINERMIN, por el otro es UNAFIL y los otros entes, ¿cierto? Como EF, entre otros, ¿no? En cuanto a medio ambiente. Nosotros nos vamos a dedicar un poco más a los dos primeros, ¿sí? OSINERMIN y SUNAFIL, que es nuestro tema. Así es que al final voy a hacer un resumen de lo que se hace en una unidad minera, de hecho como parte del proceso, porque es un proceso bastante extenso, ¿sí? Bueno, entonces, para empezar, como resumen, porque es la última clase, creo que ya todos ustedes saben de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente para la minería, seguridad y salud ocupacional. Tiene diferentes puntos a desarrollar y ya a lo largo de esta sesión vamos a llamar a los diferentes puntos, sí, pero ya no como desarrollado uno a uno, sino que solamente como para recordar qué es lo que tiene que ver cada uno. El sistema de gestión en una empresa, en este caso una unidad minera, sabemos que es obligatorio. Deben de cumplir con parte del reglamento sobre salud ocupacional, ¿sí? Y toda la información, ¿sí? Para empezar, por la estrategia de la empresa, sus políticas corporativas, porque estas empresas, estas unidades mineras tienen casas matrices en otros países, ¿sí? Y les hablo por qué, porque no es lo mismo en cuanto a SCP, que lo menciono, para una empresa, obviamente, común que el sector minero, porque las empresas externas de las casas de otros, matrices de otros países, sus niveles de implementación, ¿sí? Es más avanzado y desarrollado que el de nosotros. Es probable, porque ellos están cumpliendo estándares de sus países en muchos casos. E inclusive cuando se realizan las auditorías, ¿sí? Muchas empresas, obviamente corporativas, unidades mineras, eh, desarrollan auditorías internas y externas de su sistema de gestión de SCO. Y ellos de repente son más estrictos en muchos casos que quizás las auditorías que se tiene acá. Y eso para que lo sepan, porque es así cuando ustedes vayan a trabajar a una unidad minera, ellos tienen por lo menos una vez al año una auditoría interna, que justamente pide las normativas, las bases legales, y además auditorías externas. Y las auditorías externas engloba todos los procesos, ¿no? No solamente el sistema de gestión de FCO, sino todo. Y son especialistas los que realizan este tipo de auditoría. Entonces, por eso es muy importante que todo su sistema de gestión de SEO esté implementado, mantenido y obviamente a lo largo del tiempo, del año que se está haciendo, pues va mejorando, ¿sí? Para enfocarnos en lo que cosa se revisa como parte de SUNAFIL, en este caso SUNAFIL va a revisar esta información, ¿cierto? Sistema de gestión de SCO, ¿sí? Que ven las personas, un poco para tener el contexto, ¿sí? Y también, pues se basa en las leyes, ¿sí? Ley, la modificatoria, decreto, sus modificatorias, y también para las empresas pequeñitas, ¿sí? Que son pequeñitas o medianas, que son proveedores, pues aplicamos algunas resoluciones ministeriales en cuanto a documentación, ¿no? Porque estas empresas, algunas de ellas
pues son, ¿sí? Del lugar, ¿sí? De la zona de trabajo de influencia. ¿Sí? De repente empresas pues que se dedican a mantenimiento o algún tipo de servicio. Entonces, los requisitos legales se aplican para todas las empresas contratistas y obviamente para la unidad minera, ¿cierto? Entonces, algunas de ellas que las voy a ir comentando, ¿sí? Este es un resumen, de hecho que hay más marco normativo, ¿sí? Pero vamos a comentarles algunas, ¿sí? La Ley General de Inspección de Trabajo, desde el 2006. Sí. Esta es importante porque sabemos que justamente nos vamos a basar en esta cuando la SUNAFIL, ¿cierto?, haga una supervisión, una inspección, vaya al lugar, ¿sí?, en el caso personal, cuando suceda algo. Entonces, acá se tiene desarrollado cuáles son, ¿cierto?, las infracciones, ¿sí? Leves, pues las que ya conocemos, ¿no? Graves y muy graves. También tenemos la Ley General de Inspección de Trabajo, que es del 2006, obviamente, ¿no? De 019-2006, que justamente va de la mano y que una de ellas se complementa, ¿no? La 29783, que todos la conocemos, la 002-2012 en cuanto a las normas reglamentarias para la aplicación de las atribuciones de supervisión, fiscalización y sanción transferidas a OSINERMIN al Ministerio de Trabajo, que es del 2012, ¿sí? En la cual justamente tiene que desarrollar, ¿sí?, algunas actividades, ¿sí?, en cuanto a fiscalización y sanción de parte de OSINERMIN. Y vamos a ver que OSINERMIN lo que hace es qué cosa, ¿no? La supervisión, fiscalización de la unidad minera. ¿Pero qué? ¿No? ¿Qué es lo de diferencia de SUNAFIL? La 005-2012 que todos los conocemos, que es el reglamento de la ley. Además, la 29901, ley que precisa las competencias del organismo supervisor de inversiones y minas, OSINERMIN, del 2012. También ley que crea la SUNAFIL, que justamente es 2013. Ya cumplió, ¿cuántos? 10 años SUNAFIL, justamente el 14 de enero. El decreto supremo 00997-SA, que es el reglamento de la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud. Y el decreto supremo 00398-SA, que son las normas técnicas del SCTR, ¿no? El Seguro Complementario de Riesgo de Trabajo, que después tuvimos una modificatoria con la lista de actividades de riesgo, listado en resolución ministerial de 374-2008, del cual los diferentes tipos de agentes, ¿sí?, para la salud mujer gestante, desarrollo normal del embrión, que es de 2008, la RM 375-2008, que son las normas básicas de ergonomía, procedimiento de evaluación de riesgo de ergonómico del 2008. Bueno, estas justamente las hemos ido desarrollando, ¿no?, en clase, el tema de higiene ocupacional. Y justamente algunas de ellas hemos tomado como referencia las guías del sector, las guías del sector minero. La 024-2016 de Energía y Minas, que justamente es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería del 2016 y la modificatoria después del 2017. Así también el decreto supremo 088-2013 PCM, en cual se tiene el listado de funciones técnicas bajo la competencia de OSINERMIN, el 2003. Entonces tenemos, ¿sí?, varias normativas, requisitos legales que se debe de cumplir. Esto, como les decía, es una base. Obviamente, toda unidad minera tiene una matriz legal, así que eso también lo pide el requisito legal de cuanto a las implementaciones del sistema de gestión de SCO y demás, ¿no? Todas las que apliquen. Es una sábana en un Excel con toda la información que se requiera y que esta base legal es actualizada, dice la norma, por lo menos una vez al año, o en el caso, pues, de que nuevamente se tengan diferentes. Acá no está incluida la del COVID, obviamente también, ¿no? Se tiene que desarrollar las
normativas relacionadas a COVID y además de salud ocupacional, como ustedes saben, en cuanto a exámenes médicos y todo lo que conlleva, perdón, salud ocupacional. Bien, entonces ahora ya vamos directamente a lo que es una estructura orgánica de Synermi, que justamente es lo que lo diferente a otros sectores, ¿no? Este es el ente del organismo supervisor de la inversión de energía en minas, ¿sí? ¿Y cómo se estructura para conocer un poco más del Synermi, ¿no? Algunas personas todavía primera vez están escuchando, ¿sí? El tema de Ocinermin y otros, bueno, ya de repente conocen bastante. Bien, bueno, entonces viene el organigrama, en este caso la estructura orgánica, el consejo directivo, órgano de control institucional, procuraduría, a la vez como asesores, sí, externo, cuerpo de colegiados de solución controversias, tribunales de solución, juntas de apelaciones, tribunales de apelación de sanciones en temas de minería. Y tiene una secretaría técnica de órganos resolutivos. La gerencia general, después vienen las otras gerencias, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Luego abajo viene la gerencia de regulación de tarifas, gerencia de supervisión de energía y la gerencia de supervisión minera. Entonces, lo que yo he podido señalar aquí es justamente que nuestro tema es supervisión minera, porque como ustedes saben, Ocinermin se dedica tanto a empresas supervisar, fiscalizar empresas eléctricas de hidrocarburos, gas y en cuanto a minería, ¿cierto? Entonces, acá como ustedes ven, está desarrollado pues las diferentes gerencias y que ellos están a cargo. En este caso tenemos dos importantes, el sector minero, que sería la división, supervisión de la gran minería, y supervisión de la mediana minería. Entonces, ¿quiénes están como ejemplo? Y siempre menciono las principales empresas mineras que ustedes algunos pues escuchan, ¿no? Llamemos Newmont, Antamina, Quellaveco, pues ellos son de gran minería. Mediana minería, de repente está Goldfield y otras, ¿no? Y también ahora que hemos estado revisando la clase esta semana de investigación de accidentes de trabajo, hemos visto una lista de empresas mineras, unidades mineras que pues han tenido cosas sus accidentes, ¿no? En diferentes, tanto la unidad minera, contratistas y empresas conexas. Entonces, como para visualizar cuáles, ¿no? Y cuántas también de la industria. Bueno, entonces es como que aquí se desarrolla y empieza justamente la supervisión minera, ¿sí? Entonces, ¿dónde se tiene la estructura? ¿Qué es lo que hace Ocinermin para los que todavía no estamos muy al tanto? Pues bien, ellos tienen una misión de regular, fiscalizar el sector de energía para contribuir con el desarrollo, obviamente, del país en cuanto a servicios de calidad, eficiencia, asequibles y seguros, ¿sí? Para afianzar la sostenibilidad y la seguridad en el sector minero. Entonces acá podemos visualizar, sí, que lo que hacen justamente es, sí, desarrollar, ¿cierto? ¿Qué cosa? Sostenibilidad y seguridad en el sector minero. Y obviamente los grupos de interés, ya sea llamemos grupos de intereses, contratistas, trabajadores, stakeholders que los llamamos, la comunidad, entre otros, ¿sí? Que esto también lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, es lo que hace, y seguridad del sector, pero ¿qué tipo de seguridad? ¿No? Vamos a ver. Y obviamente sus valores, sí, compromiso, excelencia, vocación de servicio, integridad y autonomía. Además, tienen un plan estratégico, entonces ustedes pueden escanear el código QR y ahí va a estar cuál es su plan estratégico como organismo, como institución. Y el objetivo de afrontar los nuevos y exigentes retos del sector energético y minero, ¿sí? Y obviamente tiene su plan, como les mencionaba,
del 2021 al 2025, es decir, que este está, pues, activo, ¿sí? Y ustedes pueden leer la información. ¿Qué otras funciones tiene OSINERMI? La supervisión, ¿sí? Verificar el cumplimiento de administraciones legales, contractuales o técnicas. La fiscalización, que todos llamamos, ¿no? Eso luego, pero continuamos con la regulación. La regulación, fijar tarifas, los servicios públicos de los ámbitos normativos, esto para el sector eléctrico. La normativa, dictar los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo, ¿no? Que justamente estamos hablando de supervisión y fiscalización. Normativas, supervisión, fiscalización. Acá impone sanciones por incumplir obligaciones legales o técnicas, ¿sí? Y esto lo hará cuando vaya a hacer una visita a una unidad minera y pues va a comparar con qué, con los requisitos legales, cumple o no cumple, ¿sí? Y si es que no, pues esta empresa, esta unidad minera va a ser sancionada, ¿sí? Es lo que dice. Hay también, lo que tienen que hacer es solución de reclamo, ¿sí? En el caso de que alguna empresa no esté de acuerdo, pues va a presentar algún tipo de apelación, ¿sí? Y si fuera el caso, ¿no? Acá ya les voy a ir comentando. En caso de la apelación, tiene que ir a la unidad minera con sus abogados, ¿sí? Tal cual es así. Y la solución de controversias, conciliar el interés de quienes, de, por ejemplo, ¿sí? una contratista, pues que está haciendo quizás un reclamo, hace una apelación y bueno, también se puede dar el caso, ¿sí? Y en algún tipo de conflicto que se tenga. Bueno, entonces, esto es el resumen de lo que hace OSINERMI, ¿sí? Para saber, entonces, supervisa normativas, la parte legal, fiscaliza, solución a reclamos y solución de controversia. Bueno, acá en energía hay regulación de las tarifas, ¿no? Entonces, esto es. ¿Y cómo es la geografía del sector minero? Nuestro país sabemos que somos mineros de por sí, a lo largo de los años atrás. Tenemos el productor de metales. Nosotros somos en el mundo, fíjense, el cobre, segundo productor mundial. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro país y del sector minero, que da trabajo a muchas personas, ¿sí? En una empresa pueden estar una unidad minera 2.000, 3.000, hasta 6.000 en algunos casos, y así sucesivamente. Por cada trabajador, ¿sí? Que ingresa a una empresa minera, hay 9 detrás que también tienen trabajo, ya sea empresas contratistas o personas que trabajan aledañamente, como por ejemplo las personas que alquilan hoteles, ¿sí? Dan de repente alimentación, ¿sí? Turismo y todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, por cada trabajador que ingresa a una mina, se tiene 9 puestos de trabajo relacionados más. Entonces, pues, continuemos con las empresas del sector minero, que sigan abriéndose proyectos y que sigan aprobándose para que den más trabajo a todos los peruanos, ¿no? Peruanos y también personal extranjero. Bueno, somos el segundo productor a nivel mundial de cobre, con el 11% de producción a nivel mundial. Plata, somos el segundo productor también, con un 14%. El zinc, tercer productor mundial, con un 10% de la producción. Y de oro, el octavo productor mundial, con 4% de la producción mundial, ¿no? Toda esta información, ¿de dónde lo obtenemos? De justamente de Energía y Minas, ¿no? Tenemos el boletín estadístico del 2021. Esta información se puede obtener, ¿sí? Así es que ustedes puedan revisar a detalle. Producción metálica, sí, cómo va
del 21 al 20, la diferencia es 6.9, entre otros, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Luego tenemos la inversión minera, ¿no? Para saber algo un poquito más, que el 2020 hubo una inversión de 4.325 millones de dólares, ¿sí? Y el 2021, 5.238 millones, ¿sí? de dólares. Y ha habido un aumento, como ustedes pueden visualizar, la comparación de un 21%, o sea que ha mejorado al 2021. También cómo se desarrolla ello, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a ver aquí, de acuerdo a Sinermin, la planta de beneficio, ¿sí? Sinermin está estructurada de tal forma que ha dividido, ¿sí? en 5 grandes, como vamos a poder ver más adelante. Equipamiento minero. En planta de beneficios sí ha habido una disminución de 2.5%, equipamiento minero 0.5%, la exploración 51%, y eso es bueno, ¿no? Infraestructura 63,1%, desarrollo y preparación 52% y 13,1% otros. ¿Cómo ha sido la supervisión en justamente la industria minera de Sinermin? Y esto contiene, ¿qué cosa? Las gran minería y mediana minería, ¿sí? En las primeras clases se les habló sobre la diferencia de ambos, ¿no? Yo les estoy dando ejemplos de algunas empresas mineras. Se tiene, ¿sí? 90 unidades subterráneas ¿sí? que se han supervisado. 42 unidades de superficie, 2 unidades subterráneas y de superficie, 40 proyectos, 54 canteras, 7 depósitos concentrados. En total, como se puede visualizar, 109 empresas y 134 unidades mineras. Bastante, ¿no? Se tiene esto, ¿cómo se divide? Si de estas 134 unidades mineras, 5 mineroductos de transporte de faja, como ustedes saben, como parte del procedimiento, y de repente si alguno ha visitado una minera, pues tienen justamente fajas transportadoras, 206 depósitos de relave, 55 pilas de lixiviación, 282 depósitos de desmonte, 93 plantas de beneficio y 61 tajos abiertos. ¿Sí? Pues todo eso hace justamente cuántas empresas y cuántas unidades mineras se han supervisado, ¿sí? A este año, al año 2021. La estrategia de supervisión basada en riesgos que tiene Sinermin, le cuento qué es lo que ha mejorado comparado a hace algunos años, ¿no? Sinermin iba a la unidad minera, a cualquier unidad minera, y pues revisaba prácticamente todo, ¿no? Y eso les lleva tiempo. Entonces vamos a ver cuántos tiempos, y yo les voy a ir compartiendo también parte de la experiencia de también estar en algún momento o también haciendo pues las investigaciones y también consultas con las personas que han sido supervisadas, ¿no? En este caso, Sinermin, en lo que hacía antes era la supervisión, ¿cierto? Muy general, como les mencionaba, ahora lo que está haciendo, y es algo muy bueno, sí, es una mejora, un cambio total, es que se hace una supervisión por especialidad. Y luego viene la supervisión que se está basando en los riesgos, ¿sí? En el 2021, este organismo lo que hizo es una aplicación de esta nueva metodología basada en riesgos, ¿sí? De los componentes mineros para que puedan priorizar y verificar el cumplimiento de ¿qué? ¿No? De las normativas de seguridad de la infraestructura del sector. Porque ellos no ven la parte de SUMA, seguridad ocupacional, sino que ellos se dedican a la supervisión de la seguridad de la infraestructura, ¿sí? ¿Y cómo lo dividen? En 5 grandes etapas. Se tiene la ventilación,
la geomecánica, planta de beneficio, infraestructura, transporte de acarreo y geotécnica. Ellos actualmente están haciendo este tipo de clasificación y la supervisión a partir del 2021 en adelante, porque han mejorado todo su tecnología y han hecho una innovación en su infraestructura y también, qué cosa, en su plan estratégico que les mencionaba, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya ha cambiado Sinergia. Entonces, es tecnológico, innovador total, ¿no? En cuanto a sus procesos, su metodología. Entonces, para enfocarnos cómo es lo que está haciendo esos cambios y mejoras con Sinergia. Entonces, ya como les mencionaba, y esto también es parte de la publicación que ellos realizan, como lo han dividido en 5 grandes, ¿sí?, procesos: ventilación, geomecánica, planta de beneficio, infraestructura, transporte y acarreo, y finalmente geotécnica. De acuerdo a los colores, ¿sí?, que es la leyenda, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, se tiene en el sector, de acuerdo a cuánto se ha tenido para cada caso, ¿sí?, que desde 2017 hasta la fecha podemos visualizar que se ha tenido muy bajo, ¿sí?, en el caso de que, ¿no? Tenemos bajos, tenemos medios y tenemos altos, ¿sí?, en cuanto a cada uno de ellos, como se puede ver en geotecnia, ¿no?, en infraestructura. Bueno, más que todo tenemos algunos casos, ¿no? 108, por ejemplo, 90 y así sucesivamente de acuerdo al gráfico del sector, ¿sí? Riesgos que se han identificado en este sector. ¿Y por qué? Justamente porque de acuerdo a ello, de estos riesgos identificados, ellos van a ir a ese lugar, ¿sí? Podemos visualizar que ¿cuáles han sido los muy bajos? Podemos ver el 2021, ¿sí? Tenemos en infraestructura, transporte y acarreo, 108. Sin embargo, podemos tener de repente muy alto de 80 a 100 y es 2021 aquí, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello es que van a visitar las instituciones, o bueno, perdón, las empresas, y van a hacer esto, las preguntas y toda la información que se requiera. En cuanto a las supervisiones que se han realizado por tales especialidades, como les mencionaba, que ellos han dividido en 5, ¿sí? A partir de ese tiempo se tiene, ¿qué cosa? Para este caso, en enero, ¿cuántas? Y a partir de agosto, ventilación, por ejemplo, 10, 23 transporte e infraestructura, 15 casos de geomecánica, 12 de depósitos de relave y así sucesivamente. Entonces, en octubre quizás han tenido más de depósitos de relaves, ¿sí? Pues anaranjado geomecánica 7 y así. Entonces, este es el número de supervisiones realizadas por especialidad y por mes. Si ustedes sacan por mes, por ejemplo, para diciembre del 2021 tenemos aproximadamente 50, ¿sí? Aproximadamente 50 supervisiones que se han realizado. Entonces, este es un trabajo que se hace pues con especialistas del tema, ¿sí? En cada caso, normalmente las personas que trabajan haciendo este tipo de actividad son ingenieros de minas, civiles, eléctricos y electrónicos, entre otros, que han tenido experiencia en empresas mineras o empresas contratistas y saben, obviamente, conocen bastante del tema. Entonces, ellos son los que van expertos a realizar, ¿qué cosa? Las supervisiones a las diferentes entidades mineras, ¿sí? Además tenemos, en el caso de, para estar al tanto de los accidentes y víctimas mortales en las operaciones mineras, ¿no? Que también lo revisamos en cuanto a accidentes de trabajo. Y esto es importante. ¿Por qué suceden los accidentes de trabajo? Estábamos
haciendo un ejemplo, ¿no? Y casos, los factores y las condiciones. Bueno, entonces tenemos acá, de acuerdo a ese resumen de la información de Sinermin, que se tiene eh, las, los accidentes fatales, como se ha mencionado anteriormente, se tiene tantos casos, para estos se tiene 13 víctimas, 13 accidentes, ¿sí? Fiscalizaciones, ¿cuántas se hicieron a lo largo del año? Se hicieron en este caso 429 fiscalizaciones, ¿sí? Bastante, ¿no? Y si pueden ver la curva, cada vez se ha ido mejorando. En algún momento en 2014 se hicieron más fiscalizaciones, luego fue bajando, ¿sí? Y al 2021, 429 fiscalizaciones, es decir, las visitas que se había mencionado en la tabla anterior, ¿no? Porque están las estadísticas hasta esa fecha. Ocinermin, entonces, lo que realiza es la supervisión y como les había mencionado, ellos ya están utilizando la tecnología. ¿Cómo? O sea, no es que van directamente y revisan y tienen una reunión y hacen la visita in situ visual. No solamente ello, sino que ya tienen otros tipos de implementos, ¿no? Equipos de alta tecnología, como el uso de penetrómetros. Y ese equipo, ¿qué es lo que hace? Va a permitir medir el grado de compactación de las presas de relave y va a comparar, obviamente, con los resultados que cumplan esos parámetros, ¿no? Y obviamente, ¿quién las hace? El personal técnico especializado. Técnico especializado, como les decía, un ingeniero experto en cuanto a presas de relave, ¿no? O ingeniero de construcción experto. Bien. Además, ¿qué es lo que he implementado? El uso de drones, ¿sí? A partir de esa fecha, del 2021, justamente casi año y medio aproximadamente, y fotografías satelitales. Y lo que obtienen con esa tecnología es las imágenes en alta resolución, sí, en algunas zonas de difícil acceso. Como sabemos, pues estamos, nosotros tenemos muchas unidades mineras en la sierra, ¿no? Parte de la sierra y todo es accidentado. Bien, entonces, para eso justamente se usa esa nueva tecnología y que el especialista del tema, porque lo han dividido en 5 grandes secciones, como les he mostrado, y ellos van a hacer estas visitas. Cada cierto tiempo, pueden ser algunas programadas, otras pueden ser inopinadas, ¿sí? Pueden hacer una visita y obviamente tienen que estar en comunicación y avisar a la unidad minera. ¿Por qué? Porque por un lado tienen que preparar el ingreso y estas supervisiones duran días, ¿no? Sí, normalmente de 2, 3, 4, 5 días, dependiendo de cómo estén programados y qué es lo que quieran revisar, ¿no? Entonces, es así como hacen las supervisiones en campo, ¿no? Aplicar la tecnología, la innovación. Les quiero mostrar, sí, que ellos tienen una plataforma de gestión de información minera. Obviamente ellos hacen el ingreso, cada unidad minera, con sus claves, ¿sí? Como cualquier correo o información que se va a ingresar, similar a la casilla electrónica de Sunafil, que hacemos un comparativo, y acá lo que nos van a solicitar a la unidad minera es información documentada y extensa, ¿sí? Puede ser textos, documentos, data, georreferenciados y otros, ¿no? Entonces, hay una lista enorme, obviamente depende de cada supervisión, de cada empresa que va a realizar esta solicitud, ¿no? O sea, porque cuando van a hacer en campo, todo lo que puedan tomar de data, de fotos, como les decía, comentaba de los drones, ¿sí? Pues de planos, de gráficos, flujogramas, o sea, para ellos todo es evidencia. ¿Por qué?
Les comento que cuando Sinermin va, no es que todo personal de Sinermin, supervisores van a la unidad minera, no. Sinermin lo que hace es contrata empresas que hagan ese tipo de supervisión, ¿sí? Entonces, la empresa X y Z, por ejemplo, van a la empresa de unidad minera, expertos obviamente en el tema, no si es destilación, mandarán, enviarán a un experto en ventilación, de geotecnia, etcétera, etcétera. Le envían al experto, a la empresa que esté contratando, hace su trabajo con todas las plataformas que tengan, los equipos que tengan, porque ellos van a llevar justamente para hacer las mediciones. Y en algunos casos ellos llevan sus topógrafos, ¿no? Por ejemplo, para hacer ese tipo de supervisión, pues topógrafos expertos, para que hagan ese tipo de trabajo. Y así todos los expertos, ¿sí?, relacionados a la supervisión que les vaya a tocar hacer. Entonces, dedican ese tiempo y todo ahora es subir para la plataforma. Como les mencioné, tiene una plataforma en la cual se llama la base de datos central integrada de minería, y lo que va a hacer es toda la información, ¿sí?, que requiera, las fotos, documentos, todo, y como decía, es extenso, pues va a ser revisada, ¿sí?, por por OCINEMI en este caso, ¿no? Dependiendo. Y si es que de repente algo más requiera, pues por correo, por los medios digitales, será solicitado por la plataforma y la unidad minera va a tener que enviar esa información, ¿sí? Entonces, eso es el proceso de la supervisión de personal por parte de OCINERMIN en las unidades mineras, que también están incluidas las empresas contratistas, obviamente, ¿no? Porque hay algunas actividades que ustedes bien saben, que a lo largo del tiempo de estas clases, contratistas hacen actividades específicas, ¿no? En el caso de voladura, en el caso de repente de geotecnia, como se puede ver en el proceso, carga de acarreo, bueno, lo que haya que hacer, lo que hagan las diferentes empresas contratistas, también pueden solicitar esa información, ¿sí? Entonces, eso es parte de la plataforma que sirve como medio para que puedan subir toda la info requerida por parte de OCINEMI. Claro está que cuando estén allá en la unidad minera, pues van a solicitar todo esto, ¿no? Que le muestren, pero después de todo ellos van a levantar su informe, ¿cierto? Con todos los requisitos, pues que requieran, y luego solicitarán que se los envíen justamente a la plataforma, ¿no? Entonces, así es como se realiza. Personal, obviamente, de la unidad minera se contacta y cuáles son. Como esas personas siempre, normalmente son las que van a visitar diferentes mineras, ya saben el protocolo, ¿no? Si en el caso de COVID, ya se sabía en su momento, sí, cuál era el protocolo, y seguía todo el protocolo, ¿no? Si hay que estar en el hotel varios días, pasar las pruebas y todo lo demás, ¿sí? Y también, obviamente, los EPPs, ¿no? Algo importante que también deben de conocer es que OCINEMI, como son expertos, como decía, en el tema de la supervisión, y han trabajado muchos de ellos en la industria minera, el sector, y relacionados como contratistas, tienen, ustedes saben, OCINEMI es eh, certificado, ¿cierto? Trinorma, y tienen así, son Trinorma, incluso hasta 5 tienen, ¿sí? Entonces, le hizo 45.001. Por lo tanto, OCINEMI también tiene su sistema de gestión de CCO, de CCT implementado, y cuando van a una unidad minera, ellos obviamente tienen que tener, aparte de sus implementos para medición, que ya hemos mencionado cuáles, tienen que tener qué cosa, los CPPs, que son las capacitaciones, y algo muy importante, el IPERC. El IPERC, de lo que la persona, el especialista, el técnico que vaya a realizar esta supervisión, debe de tener el IPERC por puesto de trabajo. Entonces es importante mencionarlo, ¿no? Si es que se tiene en el organigrama 10 diferentes puestos, pues hay que tener 10 Excel, ¿no? Como también las clases de IPERC yo se los he comentado,
pide la normativa, la base legal, que es por puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ellos llevan o envían su IPRC de lo que van a realizar, y ellos también están expuestos porque ellos supervisan, no hacen algún tipo de actividad de riesgo. Sin embargo, cuando estén en el lugar, pues están también expuestos a algún tipo de pues riesgo, evaluar su riesgo, diferentes tipos de peligros, de acuerdo a la actividad que van a realizar, ¿no? Entonces, para que ustedes conozcan, sí, que también personal del SINDERMIN tiene su IPRC y todo su sistema, y aparte, como les decía, es certificado, o sea, recertificado incluso, ¿no? Por las ISOs, ¿no? Entonces, para estar al tanto. Y no es que yo voy y ya está, ¿no? No, no, no. Aparte, no solamente hacer ese CTR, sino ustedes también saben, conocen que toda persona que ingresa a una unidad minera debe de tener toda la información de su sistema de gestión de SSO aplicado, obviamente, a su realidad. ¿Qué es lo que va a hacer? Y esa información será compartida. Entonces, para que también veamos por ese lado que el supervisor que vaya a la empresa, a la minera, está, obviamente, tiene toda la información, la experiencia, y también lo acompaña, de hecho, su sistema de gestión de SST de OSINERMI, ¿sí? Y es requisito. Entonces, también si es que hay tiempo, les voy a mostrar cómo es un caso de ellos. ¿Cuándo se aplica las sanciones? Sí, cuando se tiene ya un tribunal de apelaciones y sanciones, cuando de repente, después de toda esa revisión que se ha tenido, se han dado algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos, más que todo ejemplos, de la supervisión, y si no cumple, por ejemplo, ¿no? El ancho de el lugar donde va a pasar, el ancho de la vía, el ancho de la vía para que pasen los camiones, transiten, tiene que ser de una medida estándar. Si es que no mide ello, ¿sí? Y están siempre haciendo ese tipo de actividad, pues será sancionado, ¿no? Porque si, por ejemplo, tiene que medir por ejemplo, 300 metros, no sé, 20 metros, y mide 10 metros, obviamente no está cumpliendo la norma, no cumple el estándar, por lo tanto será sancionado. Entonces, de repente hay una apelación de esa sanción. Entonces, ahí tiene que haber cuáles son los alcances de la obligación de reportar la información, ¿sí? De acuerdo al procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, para hacer un balance volumétrico, ¿no? Si fuera el caso, alcance de obligación de contar con estudios geométricos actualizados, alcance de la obligación de los titulares mineros de cumplir con el parámetro de velocidad del aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos acá criterios resolutivos para apelación de sanciones, porque puede ser el caso de que una sanción se dé por diferentes motivos, y acá hay que tener en cuenta los estudios geométricos, ¿sí? Parámetros de velocidad del aire, y además la información que sea afectos a hacer un balance volumétrico, ¿no? Entonces, estos casos. Y si ustedes revisan la información del SINDERMIN, tienen información para interés y minería, en la cual acá se tiene qué cosa de emergencias y denuncias, ¿sí? La legislación minera también tiene publicaciones, algunos eventos. Entonces acá también vamos a encontrar información, ¿sí? De otras empresas, ¿cierto? Y cómo también se interactúa. ¿Qué formatos, sí? En cuanto a lo que nos pide OSINERMIN, que habíamos ya mencionado en caso de accidentes de trabajo, y lo vamos a tomar ahora, los tipos de formatos de reporte, ¿no? Notificación del accidente mortal, incidente peligroso, OSINERMIN, informe de investigación de accidente mortal, informe de investigación de situación de emergencia, que esto se dio en la clase justamente de investigación de accidentes. Las normativas vigentes, ¿sí? En el caso de reportes de emergencias en las actividades mineras, y también la modificación para el procedimiento del reporte de las emergencias en la actividad minera. Las denuncias, formato de atención de denuncias, ¿sí? Y norma de atención de denuncias. O sea, todo ello también es parte de que algún trabajador, por ejemplo, podría, ¿no?
podría hacer una denuncia ante OSINERMIN, lo puede hacer. Y en el caso de los reportes, como sabemos. Hay una notificación electrónica, yo comparaba, ¿sí? En algún momento OSINERMIN con SUNAFIL, similar. Tienen un sistema de notificaciones electrónicas, ¿sí? Con la cual, de acuerdo a la resolución Consejo Directivo 003-2021, en la cual se tiene ese reglamento de sistema de notificaciones de OSINERMIN. ¿Y qué es lo que señala? La obligatoriedad de este sistema, ¿sí? Así como la casilla electrónica SUNAFIL, ¿sí? Para agentes regulados y supervisados. Entonces, acá se tiene, ¿sí? A la fecha, ha creado 36.800 casillas para los agentes afiliados de oficio. Bastante, ¿no? A esa fecha, al 2021. 36.800 casillas. Entonces, para tener en cuenta ello. OSINERMIN saca boletines normativos, ¿sí? Cada cierto tiempo. En el caso de julio-septiembre tiene un boletín informativo de justamente las actividades que va a desarrollar. Ahora, en cuanto a normativas legales, bueno, terminamos con OSINERMIN, que luego, como les mencionaba, en el caso de OSINERMIN, cuando se tiene un caso de supervisión, ¿no? Y tienen que enviar toda la información, y después de ello algo no está bien, es sancionada, no cumple los requisitos legales, entre otros, pues es sancionada. Puede apelar la empresa, como se vio, y a la presentación de la apelación, sí, en algunos casos, bueno, virtual, y otras fuera presencial, puede ser en Lima, puede ser en provincia, puede ir personal de OSINERMIN especializado desde Lima o especializado desde las provincias donde se encuentren OSINERMIN, obviamente donde están las mineras, y hacer, pues, todo el proceso, ¿no? Y ellos se pueden presentar del titular de la unidad minera a OSINERMIN con sus personas, sus abogados, ¿sí? Dependiendo del caso que sea, para afrontar y hacer, en el caso de que pasara, la conciliación. Si es favorable o no para la unidad minera, y si no, pues en algunos casos tienen que pagar la multa, la sanción, ¿cierto? Va a ser sancionada y multada, dependiendo del caso. Entonces, ese es el proceso en cuanto a OSINERMIN. Y para el caso de SUNAFIL, porque esos son los docentes principales, son reguladores, y que siempre visitan, o sea, ellos están al tanto, van siempre a las unidades mineras, no solo una vez, sino varias veces al año, de repente pueden ir 3, 4, 5 veces a SUNAFIL con las empresas, con las personas especializadas. Y en el caso de SUNAFIL, bueno, irán normalmente cuando sucede un accidente, y ni hablar fatal, ¿no? O sea, van a estar ahí personal, los ¿cierto? Los supervisores, auxiliares, lo que fuera, ¿no? Normalmente va un equipo de personas de SUNAFIL. Entonces, los requisitos legales en SCP, normalmente tenemos las principales figuras legales: el accidente de trabajo, enfermedades profesionales, los incidentes y el incidente peligroso. ¿Y por qué en estos casos, no? Porque obviamente tenemos personas que en algún caso han perdido la vida, ¿no? Les mostraba cuántas personas fallecieron el año pasado y han visto las estadísticas de los otros casos, de otros años. Entonces, claro, porque si es que lo que hace SUNAFIL, ¿qué cosa hace? Supervisa, ¿sí? Fiscaliza, ¿qué cosa? Las empresas, cualquier empresa, ¿no? En cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo, para prevenir los riesgos de enfermedades, riesgos laborales, ¿no? Entre ellos accidentes y enfermedades ocupacionales en las empresas, de cualquier sector. Y si hablamos específicamente de minería, pues serán docentes, ¿no? De cada región. Es probable que vayan a hacer esa visita, esa supervisión. Bien, entonces, ¿cuántos accidentes de trabajo?
ya les hemos mostrado las estadísticas, enfermedades profesionales también, casos de que hubiere, incidentes e incidentes peligrosos, ¿sí? Para cada caso sabemos que eso tiene que ser notificado. Todos los accidentes de trabajo que puedan ocurrir en una unidad minera, como sabemos, tienen que ser notificados. Dependiendo de la gravedad, sabemos que los mortales, los fatales, en 24 horas, ¿sí? Y para ello, en caso de la responsabilidad por parte del empleador, ¿sí? Asume la responsabilidad económica siempre el empleador, ¿sí? De cualquier índole como consecuencia de cualquier tipo de accidente o enfermedad que sufra, sabemos, el trabajador desarrollando sus funciones en la unidad minera en este caso. Hay una responsabilidad administrativa, ¿sí? Civil y penal, ¿no? Para cada caso. Si es que es administrativa, va a haber una sanción, una multa. ¿Y por qué? ¿Por qué supuesto? Porque de repente algo que incumple, ¿no? Que incumple de la organización de garantizar la SST, de todas las personas que van a desarrollar las actividades en sus instalaciones, como bien sabemos. En caso de responsabilidad civil, tenemos acá responsabilidad por daños y prejuicios. Entonces acá va a haber una indemnización, porque acá pasó un accidente, pasó un fatal, lo que fue de casa, ¿no? Un daño, una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto hay una indemnización por parte del empleador. Y penal, hay un código penal, que es el 168-A, que aquí requiere que se infrinja deliberadamente las normas del CCT o estar legalmente obligado, ponga en peligro inminente la vida, salud, integridad física de sus trabajadores de forma grave. Y más aún, ¿sí? Aquí, no menor de 1 año ni mayor de 4 años, y si se produce la muerte, si pudo prever el resultado, no menor de 4 ni mayor de 8 años, ¿sí? Y en el caso de las lesiones graves, no menor de 3 ni mayor de 6. Fíjense, entonces acá el empleador siempre asume la responsabilidad económica y también penal, fíjense, ¿no? Legal, porque de repente si estas fatales, ¿no? Esos accidentes mortales sucedieron en diferentes casos que hemos revisado, ¿no? Yo les mostré ahí la lista de empresas mineras que están, y eso es público, sí, es público, como les mencionaba, y podemos ver que en estos casos, pues ha habido, seguro que sí ha habido responsabilidad civil y multas, ¿no? Esto normalmente hay. Penal, no hay muchos casos, seguro, porque es probable que las empresas mineras pues cumplan con la parte administrativa, ¿no? Cuestión de, pues sabemos cuáles son las obligaciones por parte del empleador, ¿no? En cuanto a capacitación, el CPP, la infraestructura, las condiciones y todo lo demás que hemos revisado a lo largo de este programa. Además, la empresa principal debe proveer al trabajador un puesto de labor en el cual pueda laborar sin prejuicio a su salud, ni remuneración ni categoría, ¿no? Esto lo dice justamente qué cosa, parte del requisito de la responsabilidad del empleador. Responsabilidad civil en caso de una inobservancia de deber de prevención que acarrea la generación de daños, ¿no? De uno o más trabajadores, como sabemos, casos de muerte, ¿sí? Casos de muerte. Bien, acá la relación siempre, como sabemos, es de que ingresa en la ejecución del trabajo y hasta el final, ¿no? Final. Luego, todas las actividades que se ejecuten por órdenes del empleador durante la ejecución o también de un lugar a otro, cuando se desplace la misma, ¿no? O el desplazamiento, aún fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo, ¿sí? Importante conocer ello y estar al tanto. Hay responsabilidad solidaria de personal tercero. Sabemos que los accidentes fatales que se han mostrado justamente de la mayoría de casos contratistas, ¿no? Y también son responsables porque son esas instalaciones, por qué sucedió, cuando se haga la investigación, pues se va a tener que mencionar, ¿no?
El sistema de gestión de SCT o SCO de una empresa, ¿sí? De una empresa, sabemos que en este caso una unidad minera es obligatoria, ¿sí? Se debe de cumplir todos los requisitos legales que pide, los requisitos, diferentes requisitos, ¿no? Que apliquen para cada uno, ¿sí? Y además también, pues tiene que ser el cumplimiento con los diferentes, no solamente contratistas, sino también algunos de la unidad, trabajadores de la minera, con diferentes, ¿qué cosa? Programas, ¿no? Estrategias, políticas. De hecho, sabemos que las unidades mineras tienen sus sistemas de gestión de CCO bastante, pues, robustos, maduros, se podría decir maduros, y que, pues, todas las personas, pues, cumplen, ¿sí? Estos requisitos, ¿no? Justamente como se mencionó, por parte empleadora y por parte trabajadora, pues cada uno tiene sus funciones, ¿sí? Y todo es siempre responsabilidad, no olvidar, de la alta dirección y por parte del empleador, de, en este caso, la unidad minera, que se hace responsable. Esto también los hemos visto en el caso de las comunicaciones, cuando hay un accidente fatal, sí, un accidente fatal, un accidente peligroso, que hay que comunicar a las diferentes entidades, en este caso Energía y Minas, Ministerio de Trabajo o SINERMIN, sí, dentro de las 24 horas usando sus formatos que hemos revisado, ¿no? Durante las clases anteriores y también para reforzar, de repente, recordarles, más que todo recordarles cuándo y en cada caso se tiene. Además, sí, por parte de las multas de SUNAFIL y sanciones, sí, sanciones que tenemos, sabemos que tenemos los casos de cuánto las multas de 4.950 soles, que es la considerada la UIT, ¿cierto? La UIT. Y en el caso de las infracciones por parte de SUNAFIL, en el caso de no MIPES, generalmente están acá, podría llegar, si es que dependiendo de la empresa, más de 1.000 trabajadores en adelante, una multa, una sanción muy grave, sabemos que es de 260.000 soles, ¿no? Podría pasar. Y esto es acumulativo, ¿no? Porque de acuerdo a la infracción y del número de trabajadores afectados y de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿sí? Normalmente las empresas mineras son no MIPES, ¿sí? Entonces estarán desarrolladas acá. Y cada uno de los puntos para comentarles, en el caso de un sistema de gestión de CCO, vamos a regresar para revisar qué es lo que debe de tener, por qué hay la supervisión y fiscalización, qué es lo que nos van a revisar justamente por parte de SUNAFIL inclusivo, pues por cada una de ellas se va a ir sumando, ¿no? De repente, en algunos casos tenemos, ¿sí? Hay empresas, unidades mineras, que han sido sancionadas porque no han cumplido. ¿Con qué? ¿Con qué no cumplieron en su momento? Una minera conocida, sí, en el caso de ellos, tuvieron una sanción por no tenían en su momento el plan COVID, sí, que se incluía a todos los trabajadores. Además, el plan de prevención de COVID no se les habían entregado a las empresas contratistas. Y eso obviamente pues es sancionado, ¿no? Porque ustedes saben que todos los documentos del sistema de gestión de CCO, muchos de ellos tienen que ser compartidos con los contratistas, ¿no? Habíamos visto el caso también de que, por ejemplo, y acá me paro para comentarles qué es lo que sancionan, cuándo, sí, y por qué recibe las multas, ¿no? En este caso, la infracción, de acuerdo a lo que esté catalogado, ¿no? En este caso de la empresa de la unidad minera, no habían entregado, ¿sí? Y como ustedes saben, todas las empresas tienen que, ¿qué cosa? Compartir información como el reglamento de seguridad ocupacional,
El plan de prevención de COVID actualizado quiere decir que actualmente hay un nuevo marco legal, sí, se ha actualizado por parte de salud, ¿cierto? Y en enero. Entonces, se tiene que actualizar, ¿sí? Todos los planes COVID de acuerdo a ese requisito, ¿sí? Todo ese plan COVID. Y después tendrá que ser aprobado por el comité y luego, ¿qué cosa? Tienen que las personas ser capacitadas, ¿sí? Informadas y después entregar la forma, el medio, como fuere. O bien en forma digital, por correo, preso, ¿no? De alguna forma tiene que ser entregado hacia el trabajador y contratista. Les comenté sobre, ¿qué cosa? Eh, sobre el comité, ¿no? El comité. Si una empresa no tiene un comité, sí, sabemos que también, obviamente, es multado. En este caso, pues todas las empresas mineras tienen su comité de SCO, tendrán subcomités de acuerdo al lugar, la sede donde está, ¿no? En el caso de algunas empresas tienen Cajamarca, de repente tienen otra unidad minera quizás en Trujillo, la sede administrativa está en Lima, entonces tendrá un comité central, es probable en la unidad minera principal, y en las otras tendrá subcomités, ¿sí? Entonces, esto también deben de tener la información. En cuanto al IPERCE, les mencionaba el IPERCE porque también algunas empresas mineras pueden ser sancionadas porque, ¿sí? Eh, no cumplen con lo que pide la normativa, ¿no? Con los requisitos legales. Si les falta algo, bueno, pues tienen que tener las publicaciones, ¿no? Hay documentos, como les he mostrado en el resumen del sistema de gestión de SEO, que hay documentos que tienen que ser compartidos. Otros tienen que ser publicados, ¿sí? Otros tienen que ser aprobados. ¿Por quiénes? Por los miembros del comité o, si fuera el caso, supervisores de SCT. Y si esta información no se tiene, pues será sancionada. Es lo que pide la ley de SCT, ¿cierto? Por parte de SUNAFIL. Si las personas no han sido capacitadas, ¿sí? Por ejemplo, si en caso de que el último plan de prevención de COVID, ¿no? Bueno, si es que no se notificó un accidente, que estamos hablando justamente de notificación de accidentes inmediatos, también será sancionado. Si es que un reporte de una enfermedad ocupacional, bueno, y normalmente por estos casos no son sancionadas las empresas mineras porque inmediatamente pues comunican, ¿sí? Informan sus accidentes, ¿no? Porque es 24 horas. Sin embargo, sus procedimientos normalmente hay en algunos casos todavía podrían mejorar, ¿no? Como vimos en el ejemplo del accidente de trabajo, que no se había tenido, si recuerdan, que si no se había incluido en el IPERCE línea base, tampoco se había incluido en el IPERCE continuo, y por lo tanto nadie sabía, de repente estaban enterados, el supervisor no se había enterado, que usaba un equipo que no era el adecuado, ¿sí? Y que tenían que reforzar, ¿no? Y algunas otras actividades más, como el tablero eléctrico y lo demás que vimos en el caso, ejemplo, del accidente de trabajo, ¿sí? Eh, bueno, entonces en esa parte operativa hay muchas unidades mineras que todavía les falta por mejorar y es por eso que ahí es cuando tienen o pueden ser sancionadas, ¿no? Similar a caso de Ocinermin, porque Ocinermin se dedica más a la supervisión y fiscalización de qué, de la seguridad, pero de la edificación, ¿sí? Si el lugar es el adecuado, ¿sí? Si la infraestructura está bien, ¿sí? Bueno, eso se dedica Ocinermin. Pero Sunafil, más dedicado a la prevención de riesgos laborales, accidentes y enfermedades ocupacionales. Por eso es importante que ellos revisan
¿Qué cosa? Y per se, ¿sí? Los monitoreos de agentes, importante mencionarlo, los agentes que hemos visto, diferentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y para cada caso, ¿qué es lo que está haciendo ahora SUNAFIL? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ahora SUNAFIL? Se está presentando a las unidades mineras similar a OSINERMIN, que lleva a sus especialistas, y van con sus equipos, y van con sus drones, ¿no? Similar lo están haciendo actualmente personal, los inspectores de SUNAFIL, ¿no? Los inspectores, los auxiliares de SUNAFIL, va un grupo de personas y van con sus equipos de monitoreos, y eso ya lo están haciendo en muchas unidades mineras. Van con su equipo, por ejemplo, de ruido, para medir ruido, vibración, ¿no? Iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, van directamente y con su experto, ¿no? ¿Quién es el experto? En higiene ocupacional, ¿no? El ingeniero en higiene ocupacional llevan a ese personal competente, ¿sí? Con la experiencia y con sus equipos. ¿Sí? Entonces, es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se está poco a poco, ¿qué cosa? Por un lado, innovando, mejorando su procedimiento, ¿sí? Y se está equipando, ¿sí? Y además sus plataformas están desarrollando. Y en algún momento, pues, todas las, todas las sedes, las diferentes regiones que se tiene, tanto en el caso de SUNAFIL, pues van a ser así, o sea, directamente ya van a ir ellos mismos y van a hacer esas mediciones. ¿Para qué? Para que verifiquen justamente el cumplimiento de los requisitos legales, porque toda empresa va a hacer sus informes, sus monitoreos, pero ¿cómo creer que si esos equipos, ¿sí? Están, o los que han sido certificados, el informe está bien elaborado? Entonces el higienista, por decir el caso de como es el experto, va a revisar ese informe, cumple de acuerdo a las guías, de acuerdo al reglamento y otros que se apliquen, y va a verificar, constatar in situ con los equipos, ¿no? Para el caso de, por ejemplo, vibración, ¿no? Ruido, iluminación. Entonces, eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Las empresas, las unidades mineras. Puede también ser, bueno, y esto te va a acompañar justamente de la información, que si, por ejemplo, ha habido alguna denuncia por parte de algún trabajador o por parte de un empleador, ¿sí? Y por lo tanto, van a hacer in situ la verificación de lo que fuere, ¿no? Si ya sea caso de monitoreo, como les digo, se está realizando, casos de investigación de accidentes, especialmente fatales, ¿por qué pasó? ¿No? ¿Por qué pasó? Y pues contratarán, y ellos harán un informe, que también, obviamente, es lo mismo que OSINERMIN, no se pedirán pues los informes técnicos, sí, como lo que sucede en OSINERMIN, pero se pedirá o solicitará otra información, que normalmente cuando va SUNAFIL pide información tanto en física como en digital, ¿sí? Por ejemplo, el per se, ¿sí? La investigación de los accidentes, qué capacitaciones han realizado, ¿sí? Su plan o plan anual de CCT, bueno, pero todo ello no necesita, por parte de SUNAFIL, por ejemplo, quizás en algún caso, fotos, ¿no? Quizás si el accidente pase, obviamente, pero la información que lo pida, pues se va a tener que enviar por la casilla, por ejemplo, electrónica, que tiene qué cosa cada empresa, ¿no? Con su clave SOL van a ingresar, y en la casilla electrónica enviará la información que se requiera. Y después de ello revisará SUNAFIL, los inspectores, y a lo largo de todo el proceso, que dura hasta 30 días, sí, como máximo debería resolver la información,
y emitir un informe. Si emite un informe en la cual la empresa ha sido sancionada, o si de acuerdo a lo que ellos analicen y vean, pues va a haber, y normalmente las empresas hacen una conciliación, ¿no? Si hay un reclamo por parte de repente, si es el otro caso, de algún trabajador, a veces llega de la SUNAFIL cartas preventivas o cartas, pero no de hoy, no de estas fechas, perdón, sino de fechas anteriores, inclusive de casi 2 años ha pasado casos, ¿sí? Justo en unidades mineras, que llega información por parte de SUNAFIL después de 2 años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, pero si eso ya pasó. No, lo que sucede es que en ese momento, hace 2 años, por ejemplo, un contratista, un trabajador de una empresa contratista hizo un reclamo, se quejó, ¿sí? Y recién, pues quizás lo ha revisado SUNAFIL y está mandando esa carta de tal fecha. E inclusive de repente hasta ese trabajador ni está, ¿no? Por ejemplo. O quizás lo que en ese momento se hacía el reclamo, la denuncia, porque eso es por denuncia, pues tampoco ya no figura, ¿no? De repente las instalaciones cambiaron totalmente. Igual en estos casos, lo que hacen algunas empresas es, se presentan ante el ente, en este caso SUNAFIL, a las oficinas, a veces participa incluso el gerente de seguridad ocupacional con su representante legal, en este caso el área legal. Entonces van, conversan, sí, obviamente concilian qué pasó, ¿no? Entonces, pues ya pasó 2 años, ¿no? Y cómo se va a ser evaluado, ¿sí? Entonces, si en algún momento se resolvió ello, pues van a pedir las evidencias. ¿Y las evidencias cuáles son? Pues los documentos, si serán informes, mediciones, como sabemos bien, como parte de quizás una investigación de accidentes, si hubiera sido el caso, u otra denuncia, y luego de ello, pues se enviará toda la información a personal de SUNAFIL, y si es que hay que preocuparse, acá les comento, ¿no? Hay que preocuparse si es que llega una carta por parte de ellos, porque continúa el proceso. Ahí le indicarán si es que luego de ello la empresa será sancionada o no, ¿cierto? Eh, Sin embargo, cuando ya la empresa envía toda la información correspondiente y no llega durante 3 meses un correo por la casilla electrónica, un informe, quiere decir que terminó el proceso, ¿sí? Normalmente termina el proceso y para asegurarse algunos, obviamente se contactan con el área, el teléfono de SUNAFIL, solicitando el expediente o la carta o lo que fuere, el número, el código, para que pueda consultar cómo es su proceso. Entonces le dicen similar, ¿no? Puede, bueno, si no llegó y bueno, ya terminó el proceso y la empresa no es sancionada. Entonces, nos debemos preocupar más cuando recibimos, ¿qué cosa? Por la casilla electrónica, por parte de SUNAFIL, algún tipo de carta, ¿no? De lo que fuera que suceda. Y si es que ya pasó, por ejemplo, desde pues que ya se presentó, pues no debería tener ninguna consecuencia después. Y esto sucede frecuentemente, no es que, bueno, esporádicamente en realidad, ¿no? Porque hay empresas, dependiendo, sí, eso sí, dependiendo mucho de qué tipo de empresa minera sea. Usted sabe que hay gran minería, mediana, hay empresas que tienen sistemas de gestión muy robustos, pero hay empresas que no. Entonces, esas empresas que no, que son pequeñas, ¿sí? Pues ahí es probable que siempre sean visitados, que siempre reciban una notificación, una carta, ¿no? Porque algo están incumpliendo, ¿sí? Habíamos visto los accidentes, bueno, ¿por qué se están dando tantos accidentes, ¿no? Entonces, quiere decir que no solamente es el sistema de gestión, sino son las personas que trabajan, que lideran los sistemas de gestión y también, obviamente, la unidad minera, ¿cierto? Es por eso. Bien, entonces, antes de culminar con ello, les voy a mostrar, ¿sí? En el caso de las empresas de
Sunafil, ¿cierto? Pero antes de ello, a ver, un momentito. Ya, quiero ver si es que está listo. Perfecto. A ver, acá. Entonces, vamos a culminar con esta parte de investigación de accidentes. Tenemos varios, ¿no? En nuestro país. Y los accidentes peligrosos igualmente. Las responsabilidades y obligaciones que tenemos, y acá ya, como para terminar esta parte de cómo son las sanciones y las responsabilidades, sabemos de cada uno, por parte del empleador, cuáles son las funciones, ¿no? Perdón, cuáles son las funciones, ¿sí? Del empleador, se les ha mostrado, del Estado, quiénes son las organizaciones sindicales, en el caso de que aplique, los comités importantes, ¿no? Comités de sus supervisores, los trabajadores, todos tenemos funciones y responsabilidades, y las empresas terceras o contratistas, ¿no? Entonces, este es el resumen que ya les había mencionado. En el caso de indemnizaciones, sí, por daños y perjuicios otorgados por procesos judiciales, para que por lo menos sepan, como el caso de pago, cuando hay casos de indemnizaciones por alto riesgo, van desde estos montos, ¿no? De 200.000 a 300.000 soles, de, por ejemplo, equipos de protección personal de no haber entregado, ¿no? Puede ser de 40.000 hasta 70.000 soles. Examen médico ocupacional podría ser de 100.000 a 80.000 soles. No haber reubicado a trabajadores u otra posición acorde a su aptitud, pues bajaría estos bajos de 10.000 a 30.000 soles. Entonces, estos son los montos, ¿sí? Para que ustedes estén al tanto cuánto es lo que se hasta entrega para un caso de algún trabajador por daños y prejuicios, hasta 300.000 soles en procesos judiciales. O sea, quiere decir que muchas veces un accidente fatal, solamente menos de $100.000 es lo que cuesta una vida de una persona, ¿no? Y esto es justamente información, ¿sí? Bueno, entonces eso como para poner el caso de cuando les mostraba el cuadro de las empresas que son sancionadas o no, que judicial, administrativo, ¿sí? Entonces esos son los montos que se manejan actualmente, que justamente la parte legal, ¿no? Bien, entonces eso era para mostrarles. Ahora también quiero compartir con ustedes, ¿sí? Bien, acá está. Solamente para mostrarles cómo sería el caso de un IPERCE para OSINELMI, en el caso de, decía, los inspectores que van, ¿no? En este caso para un especialista técnico en geomecánica, ¿no? Como estamos viendo, la supervisión y fiscalización, bueno, se los muestro ahora, no el IPERCE que vimos que era en campo, es diferente, por unidad minera, y acá lo que se tiene, por ejemplo, para el caso del especialista técnico en geomecánica, es el IPERCE que ellos utilizan, ¿sí? Para ingresar a mina, a una unidad minera justamente, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Actividades de instalaciones de institución o coworking, los peligros que puedan tener, los riesgos, los requisitos legales. También se tiene índice de probabilidad, severidad, valor de riesgo, la jerarquía de controles, y el control administrativo es lo que normalmente se realiza, y el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, estos son los que normalmente ellos utilizan, ¿no? A sus riesgos pueden ser, en el caso de moderado, hemos visto temas COVID, ¿sí? COVID, porque están expuestos. Entonces, para ello, yo les mencionaba el caso, sí, de que las personas justamente los inspectores, en su momento, pues seguían todo el protocolo. Todo el protocolo es ello, ¿no? Pues ahora ya estamos con temas de vacuna, pero en su momento, de repente hace un tiempo, no. Y esto solamente para mostrarles que este es el IPERCE que ellos utilizan para el caso de especialización tecnológica mecánica para poder ingresar a una unidad minera
y tienen que tener esta información, ¿no? Tabla de peligros, el método que utilizaron, ¿sí? Similar, ¿no? En el caso de, para una minera, tenemos ello que utilizar diferente, ¿no? Al proceso de el Decreto Supremo de Minería. Entonces, ahí es la diferencia. Y ellos, pues, tienen esta información. Bien, entonces, eso era para compartirles en cuanto a fiscalización y supervisión, sí, de los docentes reguladores, en este caso específico, tanto de SUNAFIL como OSINERMI, ¿sí? Bueno, entonces aquí terminamos. Muchas gracias por este espacio, por estas clases, y espero que les haya sido útil y servido de información para que ustedes puedan seguir desarrollándose en el sector minero o en otros. Muchas gracias.